Buen día, chicos. Continuando con las clases de matemática, esta semana trabajaremos representación numérica de las biomoléculas. Antes tenemos que saber qué es una biomolécula. Una biomolécula es una sustancia imprescindible que forma parte de los seres vivos. ¿Y dónde se encuentran estas biomoléculas? Vayamos al gráfico. Por ejemplo, este es un ser vivo, un individuo. Este individuo está formado por sistemas, en este caso el sistema óseo. Este sistema óseo está formado por órganos. Y estos órganos, a su vez, está formado por tejidos. Y estos tejidos están formados por células. A su vez, estas células están formadas por organelos. Y estos organelos están formados por moléculas. Esto vendrían a ser las biomoléculas. Como observamos en el gráfico, como de un ser vivo del tamaño normal o está formado por unas partículas muy pequeñas que se llaman moléculas. A su vez, estas moléculas que son tan pequeñísimas están formadas por átomos. Es ahí donde la matemática ayuda a la representación numérica. ¿De qué? De su masa y longitud, es decir, su tamaño y su peso, debido a que estas dimensiones son microscópicas y estas se tienen que expresar en números muy extensos. Es así, como ejemplo, tenemos una biomolécula llamada ácido graso, mide aproximadamente 0.0000256 nanómetros. Esa es la medida de esta biomolécula. Ahora, ¿qué vendría a ser un nanómetro? Para tener una idea de lo que es un nanómetro, usamos una regla. Esta es una regla donde tenemos el 0 y el 1. Esto vendría a ser un centímetro. A este centímetro, si lo dividimos en 10 partes iguales, como vemos esas líneas, cada división viene a ser un milímetro. Es decir, un centímetro contiene 10 milímetros, o sea, en 10 partes divididas. Ahora, este mismo centímetro, si lo dividimos en 10.000 partes iguales, en 10.000 pedacitos pequeñísimos, cada parte vendría a ser un micrómetro. Ahora, si queremos saber qué es un nanómetro, este centímetro lo tendríamos que dividir en 10 millones de partes, o sea, pequeñísimas partes que ya vienen a ser microscópicas. Es decir, en un centímetro se encuentran 10 millones de nanómetros. Es así entonces, para no tener este tipo de representaciones extensas, la matemática nos ayuda a hacerlos de forma más simple. ¿Y cómo lo representa de forma simple la matemática? A través de la notación científica. Es representar una cantidad con un número decimal con una sola cifra entera, la de las unidades, y una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Es decir, A es un número decimal con una sola cifra entera. Y esta A tiene que ser un valor entre 1 y menor a 10 y debe ser decimal. Ahora, ese número tiene que estar multiplicado por una potencia de base 10. Cuyo exponente tiene que ser un entero positivo o un negativo. Ojo, este exponente no debe ser decimal o fracción. Veamos los siguientes ejemplos para poner en práctica esta notación científica. Tenemos el número 3,65 por 10 a la menos 5. ¿Está representado en notación científica? ¿Sí o no? Sí está representado. ¿Pero por qué? Nos ubicamos. La parte A vendría a ser todo esto. Entonces, por consiguiente, diremos que 1 es menor o igual a 3,65 y esto es menor que 10. ¿Cumple esa condición? Sí, porque es 3,65. Está entre este intervalo de valores. Entonces, sí cumple. Ahora veamos. ¿Está en potencia de base 10? Sí. Ahora, ¿este exponente es un número entero? Sí. ¿Es positivo o es negativo? Es negativo. En este caso, ¿es decimal o fracción? No, no es. Entonces sí cumple, por consiguiente, sí es una notación científica. Siguiente, 2,03 por 10 al exponente 1/3. ¿Está representado
en notación científica, sí o no. En este caso es no. ¿Por qué? Nos ubicamos igual que la anterior. Este número 2,03, que vendría a ser esta A, está en el intervalo de 1 menor o igual que 2,03 y esto a su vez es menor que 10. En este caso, sí cumple. Ahora la potencia en base 10 es un tercio. ¿Y qué dice la característica? Que esta potencia debe ser un número entero, no debe ser decimal o fracción. Por consiguiente, no cumple esta condición. Por eso no está representado de forma científica. Siguiente, ¿está representado en notación científica? En este caso, respondo que no. Porque esta parte del número decimal está en el intervalo de 1 y menor que 10, ¿verdadero o falso? No, porque este número es mucho menor que el 1. Por consiguiente, no cumple. En este caso, no. Partimos del número decimal de una sola cifra entera. En este caso es 13. 13 está en el intervalo y cumple que es menor que 10. No, porque 13 no es menor que 10, por consiguiente es falso. Y de esta forma no está cumpliendo, no es notación científica. Como ya sabemos identificar si un número está en notación científica, ahora trabajaremos cómo expresar un número decimal o un número normal en notación científica. Veamos los siguientes casos. Un número muy pequeño cuya base decimal tiene exponente negativo quiere decir que se encuentra entre el 0 y el 1. No quiere decir que es menor que el 0 ni mayor que el 1. Entonces, ¿qué valores podremos encontrar? El 0,5, 0,003 y así sucesivamente, un montón de números pequeñísimos que podemos ubicar entre el 0 y el 1. Ejemplo, tenemos el siguiente número que es muy pequeñísimo, 0,000000000000000000167. ¿Cómo lo vamos a expresar de forma de notación científica? Es por eso que la matemática nos ayuda para representarlo de forma más sencilla, en este caso en notación científica. Primer paso, trasladamos la cifra distinta a los ceros. En este caso, ¿dónde desearíamos supuestamente ubicar la coma decimal? Si ubicaríamos en esta parte, no estaríamos cumpliendo con las características sobre la notación científica, donde indica que este dígito, en este caso sería supuestamente 16,7, ¿es mayor o igual que 1? Sí, pero no es menor que 10. Por consiguiente, no cumple esa característica. Entonces, cambiamos de posición la coma. Supuestamente tendría que ir acá. Por consiguiente, 1,67 es mayor o igual que 1, sí. ¿Y es menor que 10? Sí. Entonces, sí está cumpliendo. A esta cantidad lo vamos a multiplicar por 10. Ahora, ¿cuánto será el exponente que tendrá? Lo que debemos realizar es lo siguiente. Comenzamos a contar tantos ceros existan después de esta coma decimal. Este es el número que deseamos transformar. Comencemos. Después de esta coma decimal, comenzamos 1, 2, 14 y como indicamos que deseábamos la coma decimal después del 1, tendríamos en total 15. El exponente de la base 10 será 15. Pero como indicamos, cuando es un número tan pequeño que se encuentra entre el 0 y el 1, el exponente de la base decimal tiene que ser negativo. Siguiente ejemplo. Recuerden que este es un número muy pequeño. Por consiguiente, el exponente del número decimal tiene que ser en negativo. Y este valor se encuentra entre el 0 y el 1. Dice, el radio del virus causante del SIDA en notación frecuente o en notación normal es 0,00000012 nanómetros. Ahora veamos
cuando un número es muy grande, muy grande. Es decir, que es muchísimo mayor a 99. Por consiguiente, acá la base decimal tiene que tener un exponente positivo en números grandes. Por ejemplo, tenemos 150.000 millones. Esta cantidad lo tenemos que expresar a notación científica. Procedemos. Nuevamente, copiamos la cifra que es distinta a 0. En este caso, vendría a ser esta parte de acá. Sería 1 y 5. Ahora, supuestamente, ¿dónde desearíamos colocar la coma decimal? Si pondríamos en esta parte, vendría a ser 15. Y en sus propiedades de notación científica indica que tiene que ser mayor o igual a 1, que sí cumple, pero tiene que ser menor a 10. Por consiguiente, no cumpliría. Entonces, cambiamos la ubicación de la coma decimal. Luego, esta cantidad lo multiplicamos por 10. Ahora comenzamos a indicar qué exponente tendrá. Para este caso, comenzamos de la parte derecha hacia la izquierda a contar tantos ceros exista. En este caso no hay una coma decimal, pero podría estar o debe estar acá. Este número, si lo aumentamos, coma 0, sigue siendo 150.000 millones. Por más que haya coma 0, no hace la diferencia. Contamos 1, 2, 3, 10. Pero no queremos que esté la coma decimal ahí. Entonces, a esta altura serían 11. Por consiguiente, vendría a ser el exponente del 10, número 11. Positivo o negativo, como en este caso es un número muchísimo mayor que 99, entonces el exponente es positivo. Si deseamos lo colocamos, o si no, lo dejamos en blanco. Siguiente ejercicio. Recuerden, en este caso son números muy grandes, mayores a 99, muchísimos mayores que ese número. Tenemos, dice que el radio ecuatorial de la Tierra es 6.370.000 metros. Nos indican que lo transformemos a notación científica. Ahora veamos en caso contrario, es decir, expresar de notación científica a una notación normal o decimal, lo contrario al anterior. Procedemos igual de dos formas, cuando un número es muy pequeñísimo y cuando un número es muy grande. Tenemos la siguiente notación científica: 1,67 por 10 al exponente menos 15. Recuerden, cada vez que el exponente de la base decimal se encuentra de forma negativa, quiere decir que ese número es tan pequeñísimo que se encuentra entre el 0 y el 1. Por consiguiente, procedamos. Primer paso, copiamos la parte entera con decimal. Este caso es 167. Y recuerden, supuestamente la coma decimal se encuentra en esta parte. Lo voy a marcar. A partir de ahí tenemos que contar 15 espacios. A partir de ahí. 1, 2 y 15. Luego recién ponemos la coma decimal y el 0. Y procedemos a completar los ceros. Siguiente ejemplo. Tenemos siguiente caso. Ahora, cuando es un número muy grande, es decir, que es muchísimo mayor a 99. En este caso tenemos la siguiente cifra: 1,5 por 10 al exponente 11. Primer paso, ubicamos esa parte
decimal. 1, 5. Ahora, supuestamente la coma decimal se ubica a esta altura. Y tenemos que contar 11 espacios, como nos indica el exponente. Comencemos. Supuestamente acá vamos a iniciar. 1, 2, 10, 11. Y lo completamos con los ceros. En este caso, esta expresión científico en notación normal o decimal vendría a ser 150.000 millones. Siguiente ejemplo. En otras palabras, esta expresión científica en notación decimal o normal serían 6.370.000. Siguiente. En otras palabras, esta notación científica de 6 por 10 al exponente 6 vendría a ser 6 millones. Muy bien, chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy y les dejo sus actividades.